discurso. El discurso es la apuesta material, es decir, donde ustedes van a tener que plasmar todo lo que vinimos trabajando hasta ahora. Las técnicas vocales, todos los diferentes, las diferentes cualidades que su voz tiene, tanto en intensidad como en velocidad, en juegos entonativos, como aquellas técnicas que tienen que ver con la elocución, es decir, la descripción, la argumentación, la explicación. Todo eso lo van a tener que poner a disposición del discurso oral. El discurso oral es el qué y el cómo del buen decir, es decir, concentra un buen decir bien expuesto. Grotowski decía, cuando pienso en el trabajo sobre la voz, pienso en el trabajo sobre el cuerpo del cual la voz emerge. ¿Por qué pongo este texto inicial? Porque el discurso sale de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo participa en todo aquello que estamos exponiendo como idea en un discurso. En general los discursos se hacen ante un auditorio que me está observando y por lo tanto no es solo lo que estoy diciendo, lo que está escuchando, sino está viendo cómo mi cuerpo, mis gestos, mis manos, mis movimientos van adornando, van complementando eso que estoy diciendo. Por eso es que la actividad que le estoy pidiendo ahora es un video, no un audio. Bien, voy a reproducir, espérenme un momento. Cuando hablamos en público, nos dedicamos a hablar, a decir cosas, a decir palabras que entran por el oído de nuestra audiencia. Y si decimos cosas interesantes, hombre, eso está muy bien. Pero también deberíamos intentar crear imágenes en la mente de la audiencia, para de esta forma ser mejor entendidos y ser más recordados. Pero, ¿cómo conseguirlo? ¿Cómo lograr crear imágenes en la mente de la audiencia? Pues tenemos varias formas de hacerlo. Una de ellas es utilizar un lenguaje descriptivo, un lenguaje visual. Si estamos hablando de un personaje o de un lugar, deberíamos permitir, como dice Craig Ballantyne, un comunicador americano, que la audiencia estuviera a nuestro lado viendo a ese personaje o viendo ese lugar. El personaje, podemos decir que era un personaje fuerte, con unos ojos azules y una mirada penetrante. O el lugar, podemos decir que era un sitio pequeño, claustrofóbico, que tenía una pequeña ventana. La audiencia podrá ver y podrá recordar mejor aquello que le estamos diciendo. Una segunda forma de crear imágenes en la mente de nuestra audiencia es con la gestualidad, con los brazos, con las manos. Podemos decir que la persona era así de alta, podemos hablar de un primer punto, un segundo punto y un tercer punto, podemos hablar de una ola enorme que se nos tiraba encima. Todos estos gestos ayudan a que la audiencia vea aquello que estamos diciendo, además de oírlo. Algunas cuestiones sobre estos audios, estos videos que estuvimos viendo. El primero de ellos nos explicaba la importancia que tiene para comunicar ideas, cómo yo uso la voz, tanto la intensidad, el ritmo, la velocidad, como el tono o incluso mi timbre, cómo lo hago, cómo lo significo dentro de un discurso. Lo que también vimos en el primer video, la importancia de que se note que somos sinceros, que no estamos fabricando un personaje. Recuerden que una de las analistas en el primer video decía que el gesto antecede al término, porque lo siento y después lo digo. Entonces es muy importante que los gestos no estén fabricados, que yo ahora voy a decir, después voy a hacer, ¿no? Tiene que salir tan natural como lo que estoy diciendo. Por lo tanto, la importancia de las palabras es clave.
como lo decía este segundo video, cuando yo más palabras que metan en situación a mi auditorio utilice, cuando más descripciones, cuando más ambiente e imágenes cree en su mente, más lo voy a ayudar a que me acompañe en lo que le estoy contando. Y otra cosa también del primer video, que una de las analistas decía, si está bien dicho, la gente retiene la emoción que sintió cuando le contó eso y no tanto lo que dijo. Eso es clave, gente. La gente retiene más la emoción que puede provocar un discurso, una palabra, una explicación, que todo el contenido que yo escudriñe y ponga al servicio de mi auditorio. Por otro lado, del primer video quería rescatar esto que dice al final el análisis cuando hablan de la voz de Margaret Thatcher, que dice que la voz de la mujer provoca en el hombre, ¿escucharon esa parte que decía? Que provocaba en el hombre como una especie ¿Qué dice? Jodido, perdón por la expresión, pero qué feo, ¿no? Pero bueno, Horrible. Es tan cierto eso, desgraciadamente está tan instalado, que hay muy pocas mujeres periodistas en los medios de comunicación. Y otra cosa, el tema de la edad también, es lo que marcaba en el video y que por lo general también veo en la tele, que a cierta edad las mujeres ya no están más trabajando. Y que no están trabajando para mostrarse. Cuando más jóvenes, más se las muestra. Después ya se las empieza a ocultar. Y las vas a encontrar más en la radio o en la gráfica y no tanto en la televisión. Pero bueno, está pasando eso. La mujer no tiene peso periodístico en televisión, pero tampoco tiene en radio. En radio no hay mujeres periodistas. Y no porque no existan mujeres formadas. De hecho, el porcentaje de mujeres salidas de carreras de comunicación es muy elevado. Entonces hay una cuestión así como de menoscabo a la mujer dando, digamos, exponiendo argumentos. Por eso sí vamos a encontrar más mujeres desarrollándose en la gráfica, donde justamente nos sale la voz femenina, que suele ser una voz considerada más emocional que racional. Siempre lo racional se lo vincula con el hombre, desgraciadamente, cosa que no tenemos pruebas para dar cuenta de eso. La historia tampoco da muchas pruebas de eso. Pero, bueno, eso. Quería rescatar que estas cuestiones que nos pueden generar rechazo, desgraciadamente están instaladas y uno como mujer lo tiene que entender. Por eso cuando más nos podamos correr, desgraciadamente, de los tonos agudos, más ayuda. Pero por otro lado tiene esta contrapartida, ¿no? Que se la vio en Hillary Clinton, que en un momento tuvo que demostrar que era mujer, que era madre, entonces tuvo que quebrarse, tuvo que salir más emocional, porque si no, es lo mismo que... Si estás nervioso, la primera cosa que deberías hacer es no decirlo. Algunas personas, cuando están nerviosas y salen a hablar en público, dicen: ay, perdonad, es que estoy súper nervioso, lo siento. No lo digas. Si lo dices, la audiencia se va a empezar a fijar aún más, tú te vas a poner más nervioso y además les vas a poner nerviosos a ellos. Actúa como si no estuvieras nervioso. Los nervios te los notas mucho más tú que los demás. La audiencia posiblemente ni se dé cuenta de que estás nervioso. Actúa como si no tuvieras esos nervios dentro. La segunda cosa que debes hacer es actuar con naturalidad si cometes algún error o si surge algún imprevisto. Se nos puede caer algo al suelo, nos podemos tropezar. No pasa nada. Si actuamos con naturalidad, la audiencia se va a olvidar en menos de 10 segundos. Pero si le damos importancia, puede ser que lo recuerden el resto de su vida. Por ejemplo, si tengo el mando del proyector en la mano y se me cae, y yo me agacho tranquilamente, lo recojo y sigo hablando, nadie se va a acordar de esto. Pero si cuando se me cae, me agacho, digo: uy, ostras, lo siento, perdonad, pero es que
Ya sabía yo que esto iba a suceder. Estoy súper nervioso. Ya me lo decía mi madre. No salgas de casa, David, que esto te va a salir mal. Actúa con naturalidad. La tercera cosa que podemos hacer, y que para mí es la más efectiva, es contar historias personales al inicio de nuestra presentación. Normalmente estamos especialmente nerviosos al principio y después poquito a poco nos vamos relajando. Una muy buena manera de eliminar esos nervios iniciales es contando historias personales. Por ejemplo, yo podría contar, esta mañana cuando venía hacia la presentación, estaba en el coche conduciendo y en el coche de al lado había dos personas gritando, sulfuradas, y he pensado, qué difíciles son las relaciones humanas. Esta breve historia, que podría hacer más larga, lógicamente tiene que ser relevante para el tema de mi presentación. Pero si lo es una muy buena manera de meterme en la historia, sumergirme y eliminar los nervios. Cuando contamos historias, se nos percibe como más naturales, como más seguros, y además es imposible quedarse en blanco contando una historia. Veíamos ahí cómo aconsejaba este comunicador sobre algunas estrategias para evitar que se note que estoy nervioso y para poder lidiar con los nervios. Por un lado, no estar dando cuenta de que estamos tan nerviosos. Y después, como decía, comenzar a lo mejor con algo más relajado, una historia que me permita a mí entrar en clima de manera amigable y me sienta cómodo con el auditorio. Varias cuestiones, antes también había dicho que está bueno usar la descripción, las imágenes, todas estas sugerencias, más todo lo que decía en el primer video, del ritmo, la velocidad, la entonación, todo ayuda a que cuando uno comunique un discurso, haga que el auditorio nos escuche, se interese y por sobre todas las cosas se logre el objetivo que me propongo, si es convencer, si es informar, si es motivar para realizar algo. Ese objetivo lo voy a lograr. La siguiente filmina dice que cuando uno realiza un discurso, lo tiene que organizar en 3 momentos: la apertura, el desarrollo y el cierre. Eso es así, siempre es así. Estos 3 momentos son clave, los tengo que pensar cómo inicio, cómo voy a continuar y cómo voy a cerrar. Como decía Roland Barthes, que no se diga que no he dicho nada nuevo, la disposición de los temas es nuevo. Es decir, no quiere decir que voy a hablar de algo que nadie haya hablado antes, sino que en realidad la manera en que lo voy a contar y cómo lo voy a ir enlazando, eso tiene que ser nuevo, interesante para el que me está escuchando. La introducción o la apertura, ¿cómo sería? Bueno, la apertura es como una especie de puente, el primer lazo que yo voy a generar con mi público. Puede ser tradicional o no tradicional. El tradicional es el más formal. Saludo, agradezco a quien me haya invitado, agradezco a los presentes, a lo que sienta que tengo que agradecer. ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando, verdad? Sí, profe. Sí, profe. Sentí algo ahí. Sí, profe. Bueno, se presentan, es decir, yo me tengo que presentar, decir quién soy, por qué estoy para conversar esto. Eso está bueno porque en el discurso tradicional generalmente le da legitimidad al que está hablando o le da autoridad para abordar ese tema. Si yo digo hace 10 años que trabajo en salud y especialmente en el área epidemiológica, desarrollando diferentes vacunas, y empiezo a hablar del coronavirus, eso me va a dar solvencia y me va a dar autoridad ante el que me está escuchando. Es importante en el tradicional usar este tipo de estrategias. Después paso al tema, explico cuál es el tema que voy a trabajar y doy cuenta de cuál es el objetivo. Puede ser capacitar, instruir, generar una determinada percepción de cómo debe ser tratado un tema, etc. El modo no tradicional busca otro objetivo, siempre tiene que ver con algo más persuasivo. Yo voy a
buscar meter al auditorio de entrada en el tema. A lo mejor voy a partir con un caso real, contando un evento, una historia, una anécdota, que puede ser personal o de otro. Puedo comenzar con una pregunta disparadora, puedo partir de una imagen o de un video, dar algún ejemplo que me da pie para introducir el tema, o empezar con datos estadísticos. Es decir, la diferencia es que de entrada en el no tradicional voy a los bifes, si ustedes quieren. En el tradicional hay toda una cuestión formal, introductoria, que hace el disertante para tratar de legitimarse ante el auditorio. En la no tradicional, yo estoy tratando de captar el interés para persuadirlo sobre aquello que tengo para contarle o comunicarle. En el desarrollo del discurso, una vez que ya planteé mi introducción, voy a usar elementos que tienen que ver con la concreción, es decir, que son necesariamente precisos, como por ejemplo estadísticas, citas de autoridad, ejemplos, casos reales que me permiten a mí sostener ciertos argumentos, anécdotas, imágenes, comparaciones, metáforas. Es decir, aunque yo haya usado un caso al inicio para captar la atención, después en el desarrollo puedo usar otros casos que van a ir refutando o alimentando la idea que yo expuse en el primer ejemplo que cité. Luego, bueno, acá tengo un ejemplo para compartir con ustedes, pero no me va a dar el tiempo, así que voy a seguir con las otras filmines y después se los voy a compartir, que es en realidad un discurso que dio el fundador de Apple, Steve Jobs, en una universidad. Muy conocido ese discurso, por lo persuasivo que es, y cómo usa esta estrategia que yo mencioné antes. Después, cuando suba la clase virtual, se lo subo el video. Y el cierre tiene que sentir el auditorio que cerré. De alguna manera, lo que yo diga tiene que sonarle a conclusión. Existen dos opciones de concluir o de cierre. La primera, un resumen. Recapitulo todas las cosas que estuve charlando. Esto se llama el nivel de las cosas, es decir, de los temas, los argumentos que nutrieron a mi tema. Y el nivel de los sentimientos, es decir, otra de las opciones podría ser tratando de conmover al auditorio. Lo involucro de alguna manera, o doy una afirmación motivante, o expreso algún tipo de compromiso, o termino con una proyección de un video o alguna imagen, pero la segunda opción, el nivel de los sentimientos, es eso, tratar de buscar conmover a mi auditorio. Bien, acá yo en el PowerPoint que ya está subido, que no tiene los videos que yo hoy le expuse, pero sí tiene los enlaces a los diferentes videos. El de History Channel, no lo van a encontrar, pero bueno, en su momento era material de referencia. Y quiero, por favor, que se tomen su tiempo y miren este video que está acá remarcado. Es un video que por sobre todas las cosas aconseja qué hacer cuando uno entra en pánico y tiene miedo de que se le ponga la mente en blanco y que ve un auditorio y puede llegar a sentirse cohibido. ¿Qué estrategias le pueden servir a uno para vencer eso que se llama pánico escénico? Así que se los súper recomiendo porque es una conferencia TEDx que da sugerencias que son para mí realmente excelentes.